Que Dios les bendiga. Es un placer para mí compartir en este primer culto del año la palabra que Dios me dio para este año 2011. En primer lugar, quiero agradecer a los pastores de todo el país, aún de otros países, que el año pasado han tomado la palabra que nosotros hemos proclamado desde este lugar, la han multiplicado, la han compartido con otros pastores, algunos la han proyectado en sus cultos, otros la han predicado ellos. Bueno, gracias por la confianza. Quiero animarles, como hice el año pasado, a que relean, vuelvan a ver la palabra que dimos el 1 de enero del año 2010, para que vean de qué manera Dios ha ido cumpliendo. También que analicen la palabra en el sentido de la enseñanza bíblica, como ya hemos enseñado el año pasado. Más que preguntarnos si Dios cumplió la palabra, debemos preguntarnos si hicimos nosotros nuestra parte en lo que nos cabía para que la palabra se cumpliera en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra misión. Pero doy gracias a Dios por su fidelidad, por las cosas que Él hizo y cómo la palabra fue de manera tan directiva para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para la iglesia del Señor en la Argentina. Alabado sea el nombre del Señor. Aún en la palabra del año pasado había palabra profética relacionada con sucesos en el plano de lo político en nuestro continente, que de manera fabulosa Dios ha ido cumpliendo conforme nos tiene acostumbrado. Como dice la palabra de Dios, dice que los cronistas políticos en la época de Eliseo, cuando redactaban sus crónicas políticas, decían conforme a la palabra de Eliseo. Los sucesos nacionales, aún los sucesos políticos de aquella región del planeta, sucedían conforme a la palabra de Dios que venía a través de Eliseo. Cada vez más la iglesia tiene que liberar este don profético, no solo para darle una palabrita a un hermano, sino para direccionar la realidad, para que la palabra no solo sea anticipatoria, sino que la palabra profética cumpla su rol principal, que es la de gobernar sobre la realidad. La palabra profética, más que anticipar, lo que hace es crear nuevas realidades. Y entonces yo quiero animar a todos los ministerios proféticos del país, quiero animar también a todos los pastores a creer que la iglesia tiene el gobierno espiritual sobre la realidad y que ese gobierno se ejerce, como dice el profeta Daniel, por medio de los decretos de los santos que se convierten en resoluciones y en transformaciones de la realidad. La palabra para este 2011 tiene un marco un poquitito más cerrado, o por decirlo de alguna manera, está limitado más a lo eclesial. No es que nos olvidamos del resto, pero es la palabra que Dios me dio y yo quiero ser fiel a lo que Dios me ha dado para compartir con la obra del Señor en todo el país. Las dos palabras que Dios me vino repitiendo prácticamente desde mitad de año es proyectar y proyectarse. Y quiero basar la palabra en un pasaje que Dios también me indicó, que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 5. En el versículo 10 dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y en el versículo 12 dice: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Este pasaje responde a la etapa inicial del reinado de David. Son los primeros pasos, todavía hay
todo un ambiente de conflicto entre la casa de Saúl y la casa de David para ver quién es el que se queda, cuál de estas dos familias se quedan con el reino. Todavía hay necesidad de que Israel y no solo Judá termine de reconocer a David como rey. Todavía es preciso que los otros pueblos también confirmen el reconocimiento. Pero en este contexto dice que David y su reino iba engrandeciéndose como consecuencia de algo muy importante, de que David iba adelantando. David iba adelantando. Quiero llamar tu atención sobre esto. Iba adelantando, porque creo que este es el llamado de Dios para nosotros, que vayamos adelantando para que su reino se engrandezca. David iba adelantando y entonces su reino se engrandecía. ¿Cuántos quieren ir adelantando para que el reino de Dios verdaderamente crezca? Gloria a Dios, todos nosotros queremos esto. Esto es lo que yo siento, es el llamado de Dios para la iglesia en Argentina, también para nuestra congregación, para nuestras congregaciones en todo el país, que forman parte de la red del centro, pero para la iglesia en Argentina en general. Siento que el llamado de Dios en esta instancia tiene que ver con esto. El Espíritu me viene hablando, como te dije, de dos palabras, proyectarse y proyectar. Proyectar para proyectarse, proyectarse proyectando. La palabra es halak y tiene una variedad de aplicaciones. La palabra que se usa allí en el texto para decir que David iba adelantando es la palabra halak y tiene una variedad de aplicaciones. Significa ir hacia adelante, avanzar, lanzarse, proyectarse. También significa ser versado en algo, ser especialista en algo, ejercitarse. Significa también, en tercer lugar, facilitar, mejorar, avanzar, progresar, subir, ascender, aumentar. En cuarto lugar, significa halak, emprender, proceder. En quinto lugar, significa continuar, seguir adelante. En sexto lugar, levantarse, hacerse más grande, crecer. Y por último, también halak significa ir rápido. Te pido que me acompañes en algunas líneas principales de esta palabra para el año 2011. En primer lugar, vemos que David iba adelantando porque tenía algo delante. David iba adelantando porque tenía algo adelante. ¿Qué fue lo que hizo a David avanzar, ir hacia adelante en la concreción de su reino cuando tenía que enfrentar circunstancias adversas como la persecución de Saúl, luego su muerte, la de Jonatán, la confusión de muchos acerca de cuál era la posición de David, cuál era la relación de David, que había estado peleando para los filisteos? Abner, el jefe del ejército de Saúl, estaba en su contra y estaba levantando a Isboset como rey en el reino del norte. Tener solo de parte a favor, tener el favor únicamente de las tribus relacionadas con Judá y todas las tribus de Israel apoyando a la casa de Saúl. ¿Qué fue lo que hizo que David, a pesar de todas estas circunstancias complejas, difíciles, adversas en contra de él pudiera avanzar, ir hacia adelante en la concreción de su reino? ¿Qué fue lo que dinamizó a David a ir adelantando? Sin lugar a dudas, lo que lo impulsó fue el llamado de Dios, la visión que Dios le había dado para ser rey de Israel, la unción que Samuel había derramado sobre su vida, la unción de Dios, el llamado, visión, unción de Dios sobre su vida.
Cuando Samuel lo ungió, Dios le prometió que sería el rey de todo Israel. Aún el propio Abner, general de la casa de Saúl, finalmente, después de oponerse a David, finalmente tuvo que reconocer que Dios había elegido a David para vencer a los filisteos y ser rey sobre todo Israel. David pudo adelantar porque tenía una visión delante. Porque tenía una visión delante, pudo ir delante, pudo adelantar. En este año Dios nos manda proyectarnos en función de una visión. Y porque tenemos una visión que es la transformación de la realidad. Nosotros los que misionamos en la ciudad de Buenos Aires tenemos una visión que es llenar Buenos Aires con el Evangelio. Pero en todo el país tenemos una visión de transformar la Argentina, de extender el reino de Dios, no solamente geográficamente, no solamente numéricamente, sino establecer las señales del reino, esas señales de transformación integral de la realidad, establecerlas en la Argentina. Nosotros que tenemos esa visión, tenemos que proyectarnos al cumplimiento, a la concreción de ese llamado, de esa visión y de esa unción de transformación que Dios nos ha dado. No adormecernos. No asumir una actitud pasiva, no resignarnos cuando vemos algunos datos de la realidad de nuestra Argentina que nos duelen, que parece que en lugar de avanzar estamos retrocediendo en cuanto al plano de Dios o al plan de Dios. No resignarnos, no permitir que ese espíritu inmundo de resignación nos meta en un sopor, en un sueño, en una pasividad. No esperar tampoco que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. No cruzarnos de brazos esperando que todo esto se destruya y nosotros aguardando el cielo, sino poniendo delante esa visión de transformación de la realidad, de llenar la realidad con el Evangelio del Señor, de extender y establecer el reino de Dios en nuestra tierra. No saquemos los ojos de lo que tenemos por delante, de esa visión, de ese llamado. Por favor, querido pastor, que estás viendo esta palabra o que la estás leyendo, no te distraigas con cosas menores, que tu visión no tenga el límite de las 4 paredes de tu templo y la extensión nada más que de tu congregación local. Vos sos llamado a ser un instrumento junto con todo el pueblo de Dios de transformación de la realidad. No saquemos nuestros ojos de esta visión, pongámosla permanentemente delante nuestro. Ese es nuestro llamado. Cuando Dios te llamó, no te llamó a ser el pastor más importante, ni el que tiene la iglesia más grande, ni el que construye el templo más lindo, o tiene el programa de televisión más popular. Él te llamó a transformar vidas, transformar familias, transformar tu ciudad y la nación. No nos distraigamos en otras visiones menores. Todas esas visiones podrán tener lugar en la medida que apunten a la principal y que nosotros estemos comprometidos como prioridad en nuestras vidas y en nuestros ministerios con esa visión principal. Adelantar, esta es una de las primeras acepciones de la palabra, es avanzar en pos de. Dice que el reino de David se hizo Gadoul, es decir, grande, poderoso, se extendió, se hizo fuerte. Significa también la palabra más, mucho, enorme. Por favor, no nos conformemos con poco. Por favor, ya no contemos cuánta gente tenemos sentada en la silla de nuestros templos. ¿Cuál fue la ofrenda del domingo? No nos conformemos con poco, Gadoul. Más, mucho más, grande, enorme, fuerte, poderoso. Por eso Dios nos dice, no se queden, proyéctense a más,
proyéctense a mucho, proyéctense extendiéndose. Hagan fuerte mi obra, hagan poderoso mi evangelio, no porque el evangelio no tenga poder, pero manifiesten lo poderoso, no se queden, basta de la meseta en la que está estancada la obra en Argentina.